Buenos días a todos. Antes de empezar la mesa redonda con nuestros tres obispos, a los que les agradezco profundamente su presencia hoy aquí, quisiera tener un recuerdo para la que ha sido mi hermana, Paloma Gómez Borrero. Murió ayer por la noche, como saben ustedes. Murió en Madrid, ha sido una muerte rápida, ya está en la casa del Padre. Seguro que está acompañando a la Virgen, a Nuestra Señora de la Esperanza, y seguro que en estos momentos pues está acompañando a San Juan Pablo II, a quien tanto quiso y siguió, y tuvimos la suerte, yo tuve la suerte de acompañarla en todos los viajes que hicimos con el Santo Padre. Era una mujer magnífica, no lo digo porque haya fallecido, sino es que de verdad lo saben ustedes, que logró transmitir lo que era una información dificilísima, como era la información de la Santa Sede, logró hacerla llegar al público, que todo el mundo la pudiera entender, y era una mujer muy demente también, muy noble, y que se creía todo lo que decía. Para cerrar este pequeño recuerdo que tengo hacia ella, les puedo contar la anécdota durante el cónclave que eligió a Juan Pablo II, cuando salió el cardenal Felice, que era el secretario del cónclave, y dijo lo de Habemus Papam. Yo estaba al lado suyo transmitiendo, ella para Televisión Española, yo para Radio Nacional, y dijo cardenal Wojtyła. Al oír Wojtyła, claro, ella pensó que era un cardenal negro y empezó a decir que era un cardenal negro. Yo le di un codazo y yo nada más que sabía decir que era polaco porque tenía la referencia delante, pero lo más importante fue que vio volar una paloma por la plaza de San Pedro y dijo en directo: he visto volar al Espíritu Santo. La volví a dar un codazo y me dijo en directo: no, Rafa, es que de verdad es el Espíritu Santo. Esa era Paloma Gómez Borrero, mi amiga, mi hermana, y mi hija, como recuerdo, se llama Natalia Paloma por ella. Un abrazo. Yo un par de avisos de la organización. Cuando terminemos la mesa redonda esta, como ya está anunciado, se va a rezar el Ángelus y un tenor le va a cantar una salve a la Virgen. Por otra parte, a aquellas personas que se quieran reconciliar con el Señor, tenemos un par de confesionarios que están un poco escamoteados, están detrás de los stands. El que quiera confesarse, ahí tienes confesionarios. Y finalmente decir que a continuación, después del descanso, que habrá un café con bollos muy ricos, habrá dos impresionantes testimonios impactantes y que os invitamos a que también estéis presentes. Nada más. Jaun-Andreok, egunon eta ongi etorriak izan zaitezten. Buenos días, sean todos ustedes bienvenidos. Katolikoak eta bizitza publikoaren Euskal Herriko 12 jaurnaldi hauetan hauxe izango da geure mintzagaia, itxaropena, bizi izatea. Este es el lema que preside las 12ª jornadas de católicos y vida pública en el País Vasco. La esperanza es un bien de primera necesidad en nuestro mundo. Una avalancha informativa nos presenta un mundo desquiciado, desorientado, destrozado y aparentemente condenado sin remedio a su autodestrucción. En medio de este caos surgen pequeñas llamas que alumbran esta oscuridad global. Son los hombres y mujeres que se resisten a seguirle el juego a todo lo malo de este mundo y mantienen la llama de la esperanza. Los cristianos estamos llamados a formar parte de este ejército de pastores de esperanza. Y como dijo recientemente el Papa Francisco, la esperanza cristiana es sólida, es por eso que no defrauda. La esperanza no defrauda. Y su fundamento, seguía diciendo el Papa, es el amor de Dios. Esta es la raíz de la esperanza cristiana. Jaungoikoa gure lurraren itxaropena da. Egia ote? Geuk, Euskal Herriko geure gotzainei, hain fede eta itxaropenaren bidez, fede eta itxaropen horren arrazoiak emateko eskaten diegu. Zergatik, geure fede eta itxaropenari buruzko arrazoiak emango dizkigutelako, haiek hainbesteko kandelak dira. Dicen que con Dios hay esperanza para nuestra tierra. ¿Será verdad?
Hoy contamos con los 3 pastores de la Iglesia en el País Vasco. 3 llamas importantes. A ellos vamos a interpelar, vamos a pedirles que den razón de su fe, de su esperanza. Argumentos que todos podamos llevarnos a casa para echar mano de ellos cuando a cualquiera de nosotros un día nos pidan dar razón de nuestra fe, de nuestra esperanza. El testimonio de que con Dios hay esperanza para nuestra tierra. Monseñor Munilla, Monseñor Iceta, Monseñor Elizalde, muchas gracias por su presencia y colaboración. Mila esker zuen presencia eta parte hartzegatik, esker anitz laguntzagatik. Y comenzamos con la primera pregunta, que va a ser para los 3 la misma. ¿Qué argumentos da Dios al hombre y la mujer de hoy para ser razón de su esperanza? Monseñor Munilla. Bueno, pues lo primero, que muchas gracias por vuestra invitación y es un placer estar teniendo este coloquio ante todos vosotros y felicidades a los que organizáis Católicos y Vida Pública este encuentro. La verdad es que somos una sociedad muy plural y es muy difícil que nos pusiésemos todos de acuerdo en algo, ¿no? Quizás podía haber algo en el que podíamos confluir todos y es en un deseo de felicidad, en un deseo de plenitud. Luego ya, ¿en qué camino es el adecuado para alcanzarlo? Seguro que ya habrá muchas divergencias, pero quizás en eso sí podemos confluir todos, ¿no? Tenemos un deseo de plenitud. El ser humano, pues es que la verdad es que no se conforma con poco. Yo creo que somos inconformistas, ¿no? Inconformistas. Por egoísmo, alguno diría, claro, es que no valoramos lo que tenemos, siempre estamos pensando en lo que no tenemos. Somos inconformistas por egoísmo, no digo que no, pero también somos inconformistas por naturaleza, porque hemos sido creados para unos valores superiores y nuestra naturaleza humana está abierta a una trascendencia que es imposible que sea satisfecha, ¿no?, entre nosotros. Con lo cual, aquí hay que hacer una opción, ¿no? La opción, una es la que decía Nietzsche, que decía, el hombre es un animal enfermo. Esa era la explicación que daba Nietzsche ante esa inconformidad imposible de ser satisfecha. El hombre es un animal enfermo. Y digo yo, si resulta que la explicación es otra, que es que Dios es la razón de nuestra esperanza, y si resulta que la experiencia de San Agustín, hace ya 1500 años, es la auténtica, la que dice, nos creaste, Señor, para ti, y nuestro corazón anda inquieto, anda dando tumbos de aquí para allá hasta que no descanse en ti. Yo creo que no somos un animal enfermo, pero ciertamente tenemos una inconformidad dentro de nosotros, un deseo de plenitud que solamente Dios puede saciar. Y por eso es nuestra esperanza, ¿no? Porque no estamos mal hechos y porque confío en que nuestro deseo de plenitud un día va a ser plenamente saciado. Y ya lo está siendo en cierto sentido. Monseñor Elizalde. Yo recojo un guante que ha soltado don José Ignacio. Estamos bien hechos. Es una razón profunda. A imagen y semejanza de Jesús. No hay nadie que esté mal hecho. Somos imagen de Dios. La imagen podrá estar deformada, podrá estar distorsionada, sucia, no está rota. Nadie está mal hecho. Nadie es absolutamente malo. A mí eso me da muchísima fuerza. Los obispos tenemos que elegir lema episcopal y yo hace un año pues había pensado algo sobre la alegría, sobre la felicidad y los universitarios me hicieron una fiesta de despedida y me pusieron en los platos de la cena siempre la misma tarjeta y además luego hice una cancioncilla. Tú eres mi hijo, el amado, el predilecto. Y es lo que repetía la cancioncilla. Y les dije, ¿y esto? ¿Cómo que? Pues porque es lo que más repites, porque eres un canso, porque siempre estás hablando de este tema. Tú eres mi hijo, el amado, el predilecto. Y bueno, al final cambié el lema y lo puse porque me parece que es significativo de lo que es la vida cristiana. Podemos extraviarnos, pecar, estamos bien hechos, hay remordimientos, hay falta de felicidad cuando traicionamos el amor. Podemos pedir perdón. Hay un algo que efectivamente nos está indicando la dirección de la vida, cualquiera, con más menos fe, incluso en las discusiones más agrias de las que yo recuerdo con más tensión, siempre pienso,
me da igual. Yo tengo un interlocutor, un aliado dentro de ti. Tú eres hijo muy amado, tú eres la hija muy amada. El Señor está en ti y yo sé con quién estoy dialogando. No hay nada, no hay causa perdida, nunca. Porque estamos bien hechos a imagen y semejanza de Dios. Monseñor Iceta. Bueno, pues yo recojo los dos guantes, entonces. Y voy a poner unos calcetines. Yo quisiera profundizar en lo que ha dicho don José Ignacio, que tenemos un deseo. Y ha citado a San Agustín, que precisamente es el doctor del deseo. Y luego a un santo que él conoce muy bien, San Rafael Arnaiz, que precisamente tiene un libro, El deseo de Dios. Y la pregunta sería, ¿yo por qué deseo a Dios? ¿Por qué tengo ese deseo? ¿De dónde nace ese deseo? Pues ese deseo es la huella de que ya alguien ha pasado por mi vida. El deseo es nostalgia de quien ya ha pasado por mi vida. Por eso el deseo es una nostalgia de una plenitud, de un amor sin límites, de una eternidad y además de modo personal. Y por tanto es porque ni más ni menos que Dios ya ha dejado su huella en mí. Y por eso el deseo es una nostalgia de Dios, un deseo de Dios en el fondo. Esto también lo decía un filósofo que era agnóstico, y lo conocen bien, Jean-Paul Sartre, de la escuela de los existencialistas, que él definía al ser humano como una pasión inútil. Y lo decía bien, el ser humano es una pasión, es decir, siente en él un deseo, pero dice que es inútil porque es un deseo que no lo puede colmar, que él solo no lo puede llenar. Y él, como era agnóstico, pues no podía pensar que era Dios quien colma ese deseo. Pero me gustaría dar un segundo paso, cogiendo el guante de don Juan Carlos para poner el segundo calcetín. No solo el deseo es una nostalgia de Dios porque Él ha pasado por nuestra vida, sino que Él además quiere recorrer el camino con nosotros. Y eso tiene mucho que ver con la fiesta que hoy estamos celebrando. Estamos celebrando la solemnidad de la encarnación del Señor. Por eso han dejado también a la Virgen aquí. Vaya, nos quitan el nombre, nos hemos quedado sin nombre. Esto en la escritura es peligroso, ¿eh? El no tener nombre es un problema. Bien. Bueno, lo que iba diciendo antes de nos quitaran el nombre, y ahí sí cojo el hilo, se estaba diciendo que si nuestra vida es nostalgia de Dios, Dios no se ha quedado lejos en la estratosfera, sino que Dios quiere ser protagonista primero de nuestro camino. Y de un modo además absolutamente novedoso. Siempre me llama la atención la pregunta que hacía muchas veces el pueblo judío a Moisés cuando le venían las dificultades, ¿no? La pregunta era, ¿pero está Dios o no en medio de nosotros? Y esa pregunta seguramente la hemos hecho nosotros muchas veces. Cuando viene una dificultad, cuando viene un problema, ¿pero está o no está Dios en medio de nosotros? Incluso el bueno del rey David, ¿no? Quiso hacer el templo para el Señor. Y el Señor, por el profeta Natán, con cierta sorna, le dice, bueno, que haga un templo, pero yo he pensado ya otro templo. Este es el templo. María acoge en su seno a Dios y el templo es Cristo. Como después lo dirá Jesús cuando dice, destruiré este templo y en 3 días lo reconstruiré, pero tú lo vas a construir, 40 años costó. Y dice San Juan, pero es que él hablaba del templo de su cuerpo. Él es el templo, Él está en medio de nosotros. Por tanto, la esperanza es que Él nos acompañe en nuestra propia humanidad, en nuestra propia carne. Y termino con una frase de la carta a los Hebreos y con una palabra de Santo Tomás. La carta a los Hebreos dice, nosotros no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Si nuestro sumo sacerdote ha sido probado en todo, como nosotros. Por eso acerquémonos al trono de la gracia, que es el Señor, para alcanzar gracia y misericordia, ¿no? Y Santo Tomás de Aquino decía, ¿qué es la esperanza? La esperanza, decía, es la virtud de saber de que yo, que por mis fuerzas
no lo puedo alcanzar, me lo va a alcanzar el amigo. ¿Y quién es el amigo? Cristo el Señor. Por tanto, la esperanza es que en el camino no estamos solos. Cristo el Señor camina con nosotros y Él ha sido probado en todas nuestras penas y dificultades, y además Él nos lleva a ese cumplimiento del deseo profundo, que es el deseo de Dios, porque hemos sido creados a su imagen, hemos sido creados en Cristo, en la impronta de Cristo. Yo me sorprendo de la capacidad de rollo que tengo. Espero ser después más breve. Gracias. Bueno, en comunión con los organizadores de estas jornadas, a la hora de plantear esta mesa redonda, decidimos repartir los temas que queríamos abordar entre los tres obispos. Para Monseñor don José Ignacio Munilla, le pedimos una palabra sobre la esperanza en el mundo y en la sociedad. El pontificado de Juan Pablo II marcó sin duda un antes y un después en la historia de la Iglesia y del mundo. Por ello, y reconociendo que hablamos también ya de un periodo muy largo y completado posteriormente por Benedicto XVI y el Papa Francisco hasta nuestros días, la pregunta sería: ¿cómo ve usted la influencia de la Iglesia en la sociedad desde el comienzo del pontificado de Juan Pablo II hasta nuestros días? Bueno, antes cuando nos hablaban de paloma, decían, ¿no?, aquel signo de que esa paloma que pasa por la plaza de San Pedro del Vaticano significa que es un signo de que el Espíritu Santo está acompañando, está asistiendo a su Iglesia en todo momento. A mí no me cabe la menor duda de que estos tres pontificados, todos ellos forman parte de una providencia de Dios que cuida de su Iglesia, y de una manera complementaria van iluminando aspectos diversos que se integran y se complementan. Y precisamente la tentación consiste hoy en día en hacer lecturas de los pontificados contrapuestas en vez de integradoras. Es el mismo Espíritu Santo el que en un momento determinado entendió que hacía falta un pontificado de la esperanza con Juan Pablo II. Es el mismo Espíritu Santo el que suscitó a Benedicto XVI para que hubiese un pontificado que sobre todo se centrase en la fe. Y es el mismo Espíritu Santo el que ha suscitado al Papa Francisco para subrayar la caridad. Si os fijáis, son las tres virtudes teologales: esperanza en Juan Pablo II, fe en Benedicto XVI y caridad en el Papa Francisco, las que están siendo subrayadas. Ahora bien, las virtudes teologales nunca se pueden extraer y desconectar una de las otras. Siempre una implica a las otras dos. Juan Pablo II tuvo un pontificado de la esperanza en el que, cuando clamó: Europa, sé tú misma, redescubre tus valores, cuando se produjo ese milagro, ¿no? Está cerca el 13 de mayo, ese milagro de que la Virgen de Fátima se sirviese de un hijo de Polonia del otro lado del muro para derribar ese gigante que tenía pies de barro. Un gigante que parecía invencible, pero que los pies eran de barro, y cayó para sorpresa de todos nosotros porque hubo en gran parte una esperanza cristiana. Fue el pontificado de la esperanza que permitió ver un futuro para Europa diferente, ¿no? El pontificado de Benedicto XVI era totalmente necesario porque, por desgracia, esos llamamientos del Papa: Europa, sé tú misma, pues Europa se ha convertido en un gran supermercado que tiene como cuerpo el euro y como alma la ideología de género, ha perdido sus raíces y ha abrazado el relativismo. Y entonces era importantísimo el pontificado de Benedicto XVI, que venía a denunciar el relativismo como el mayor de los males que está minando las raíces o el humanismo cristiano en Europa. Era importantísimo esa capacidad de dialogar con la cultura actual y hacerle entender cómo está perdiendo sus raíces. Y el pontificado del Papa Francisco era totalmente necesario. ¿Por qué? Porque el mal del hombre no acontece únicamente en el mundo de las ideologías, en el mundo del pensamiento. El mal del hombre en gran medida está aconteciendo en las heridas afectivas. Muchísimas personas son ajenas a los valores y donde verdaderamente está aconteciendo su batalla es en las heridas interiores. Esta sociedad, el relativismo, ha ido generando muchas heridas afectivas que nos hacen sufrir muchísimo. Por tanto, la primera línea de combate, el primer hospital de campaña
está en las heridas afectivas, que es verdad que están originadas por un relativismo, pero la primera línea, la primera atención, auxilio a un enfermo hay que darla en sus heridas afectivas. Por eso creo que los 3 pontificados son providenciales, el Señor los ha inspirado, los ha concatenado, y me parece importantísimo leerlos conjugadamente y no contrapuestamente, como a veces, ¿no? Pues los medios de comunicación pues, o otros sectores están pretendiendo transmitirlos. Esa es un poco mi reflexión. El reciente informe sobre libertad religiosa en el mundo, que tuvimos además la oportunidad de conocer de primera mano en Euskadi hace escasamente 2 meses, hace referencia al Islam extremista como una de las principales amenazas para el derecho universal a la libertad religiosa y como la principal causa, además, también de persecución en nuestros días. Don José Ignacio, ¿cómo afrontar este fenómeno del extremismo islamista, pero desde una visión cristiana? Bueno, yo empalmo un poco con lo que he dicho antes. Para explicar también un poco el fundamentalismo, etcétera, yo creo que igual también hay que decir que existe el riesgo. Yo creo que la herejía de nuestro tiempo está en contraponer fe y caridad. Contraponer ambas cosas, ¿no? Contraponer verdad y misericordia. En realidad, esa contraposición es la que ha hecho que parece que en este momento la alternativa sea o fundamentalismo o relativismo. Eso es lo que parece que de facto, ¿no? se transmite, o fundamentalismo o relativismo. Cuando pasaron aquellos atentados de París, ¿no? Y Europa reaccionó diciendo que todos somos Charlie, yo desde luego pensé, ¿no? ¿Hasta qué punto hemos caído en la estrategia del fundamentalismo, ¿no? De un fundamentalismo que parece que puede escenificar que Europa no tiene valores, que Europa no cree en ningún tipo de verdad y que, por lo tanto, pues, la única alternativa al relativismo de Europa es el fundamentalismo. Creo que Europa ha caído totalmente en esa trampa, ¿no? En la trampa de escenificar que nuestra reacción frente al fundamentalismo es el no creer en ningún tipo de valor objetivo y fundarnos en un todo vale, yo soy Charlie. Creo que la única respuesta posible al fundamentalismo es la de creer firmemente en nuestros valores, creer en nuestras raíces, y en la medida en que uno crea en su propia identidad es cuando tiene capacidad de diálogo. Si uno no cree en su propia identidad, lo que paradójicamente ocurre es que es fagocitado. El fundamentalismo se siente, con las manos totalmente libres, siente que todo el terreno es para él cuando se encuentra en una Europa que no cree en sus valores. Y entonces dice, bueno, estos están acabados, a estos les quedan 4 días. Esto es nuestro. Porque obviamente ven que no existe una alternativa, ¿no? Creo que, por lo tanto, la alternativa al fundamentalismo no es el relativismo, ¿no? Es creer en nuestras raíces humanistas cristianas, que son las que nos posibilitan un diálogo, son las que nos posibilitan el poder construir una sociedad que, siendo plural, admite, exige, requiere que cada uno sostengamos nuestra identidad. La comunidad cristiana de San Egidio fue premiada por el gobierno vasco con el René Cassin en su última edición. Más tarde, el Lehendakari viajó a Roma con el tema de los refugiados como asunto de la agenda del siglo XXI. En nuestra tierra, y poco después, tuvo un encuentro privado con ustedes para abordar también este tema. Recientemente, el reelegido presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor don Ricardo Blázquez, se reunía con el presidente del Estado español, don Mariano Rajoy, para tratar sobre el tema de los corredores humanitarios y la participación de España en este proyecto. Con este marco informativo, ¿cuál es la respuesta cristiana de esperanza al drama de inmigrantes y refugiados? Y más concretamente, don José Ignacio le diría, ¿cuál es nuestra respuesta? A ver, yo creo que nuestra respuesta no puede ser otra que la respuesta evangélica, que la respuesta de la parábola del buen samaritano, que la respuesta de las obras de misericordia. Y no solo por el argumento de la misericordia y de la caridad, sino
también por el argumento de la justicia. Y no olvidemos que en gran parte la crisis de los refugiados, que tan grande, ¿no?, que se ha creado en Oriente Medio y en todos los países que fueron afectados por la llamada primavera árabe, en gran parte se ha generado por una intervención errática de Occidente en aquellos lugares, que ha provocado flujos migratorios como nunca se habían visto hasta ahora. Creo que ha habido una intervención errática de Occidente, de Estados Unidos y de países europeos como el nuestro, que han tenido un seguidismo absurdo, entrando como un elefante en una cacharrería en países como Irak, como Siria, y provocando unas crisis tremendas, ¿no?, de las cuales ahora, obviamente, nosotros tenemos un deber moral de acogida, porque es que no sería no únicamente contrario a la sensibilidad evangélica, sino a la justicia, que después de haber originado un problema como ese ahora nos desentendiésemos de ello. Somos culpables, Occidente es culpable en causa de esos flujos migratorios en buena parte. Y soy consciente de que se puede plantear un cierto dilema en el discernimiento sobre dónde está el límite de la prudencia en la apertura de las fronteras, los riesgos que se derivan de esto. Pues sí, es cierto. Pero tampoco olvidemos otra cosa, y es que Europa no tiene ningún derecho a quejarse de los flujos migratorios, porque, en primer lugar, su falta de natalidad es la causante en buena parte de esa necesidad imperiosa, ¿no?, de abrirse a los flujos migratorios. Cuando Europa se cerró a la predicación de Pablo VI de la Humane Vitae, en aquel año famoso del 68, creo que Europa en ese momento quedó herida de muerte, porque una sociedad que se cierra la vida inevitablemente entra en un callejón de pérdida de su propia identidad, de debilitamiento interior y con un riesgo muy grande de ser fagocitada, ¿no? Pero yo creo que no hay que tenerle miedo a esos flujos migratorios, porque en el fondo seguro que serán grandes oportunidades. Por ejemplo, en este momento hay muchos lugares, me decía hace poco un obispo catalán, que hay muchas comunidades cristianas en Cataluña que están siendo sostenidas en gran parte por todos los hispanos inmigrantes que los están sosteniendo. Os cuento una anécdota, sin decir el lugar, ¿no?, por no ser prudente o imprudente, y es que hace unos años me llaman y me dicen que en un determinado pueblo de Guipúzcoa, la directora de la Ikastola había escrito una carta a todos los padres pidiendo que ella tenía obligación de ofrecer, ¿no?, la asignatura de religión, que no tenía más remedio que ofrecerla, pero por favor pedía a todos los padres que no la eligiese nadie. Me llegó la noticia y dije yo, madre mía. Y pensé, bueno, esta mujer seguro que tendrá el típico pensamiento radical, etcétera. Y me dice el párroco, ¿qué va? Si es de una familia muy cristiana y católica, la directora, etcétera. Entonces dije, bueno, voy a hablar con ella. Le llamé y le dije, mira, que me han dicho esto. Y claro, es que me sorprende, ¿no?, teniendo tú esta sensibilidad cristiana. Es que, mire, es que en el pueblo hay ya una comunidad de musulmanes que están pidiendo la clase de religión. Y claro, van a ser ellos más, va a haber más alumnos de la asignatura del Islam que de la religión católica. Y yo, para que no sean ellos más, digo, que no la pida nadie, ¿eh? Y le dije yo, déjales, si estos callan, gritarán las piedras. A ver si Dios también se quiere servir de ellos para despertar nuestras conciencias dormidas. Déjales que nos evangelicen. Los pobres nos evangelizan, y a veces también los inmigrantes pueden ser también motivo de remover en nosotros lo que debe ser removido, desacomplejarnos, ¿no?, de nuestra secularización. Por lo tanto, ¿no?, benditos flujos migratorios, que nosotros no los entendemos, en parte los hemos provocado, pero en cualquier caso no se le escapan en absoluto a la providencia de Dios. Y Dios tiene un designio de salvación de nuestras sociedades a través de ellos también. Nosotros no los controlamos, es imposible que los controlemos, pero Dios sabe más. Disculpe mi deformación, ¿no?, de comunicador cristiano, pero quisiera preguntarle, en el País Vasco, en las diócesis del País Vasco, ¿vamos a conocer una réplica de esa iniciativa de San Egidio de los corredores humanitarios?
Esa pregunta es para mí. Sí. Sí. A ver, es cierto que nosotros hemos mantenido un contacto con el Gobierno vasco a ese respecto. Es verdad también que las competencias sobre esa cuestión, sobre esa materia, son competencias del Gobierno central. Por lo tanto, hay que llegar a una serie de acuerdos también con el Gobierno central para que eso pueda ser posible. Pero sí existe una disposición y una voluntad de coordinación entre el Gobierno vasco, entre nuestras Cáritas y entre la Conferencia Episcopal, de ver de qué manera se vehicula eso. O sea, y además creo que también hay un paso muy importante, y es que las personas que puedan venir por la vía de esos corredores de San Egidio serían también contabilizadas a nivel de esos cupos de que cada nación tiene el derecho o tiene el deber de acogida, lo cual eso obviamente motiva mucho a las administraciones para abrirse a ello. O sea que existe esa posibilidad, pero es verdad que ponerle la letra pequeña tiene su proceso de complejidad. Muchas gracias, monseñor don José Ignacio Munilla, por ser luz en todas estas cuestiones. La familia es un ámbito trascendental para la sociedad y para la Iglesia es más que evidente. Tenemos el reciente sínodo y su eco en la exhortación apostólica Amoris Laetitia. Este tema es objeto de los planes diocesanos de evangelización en nuestras diócesis y a más, que se diría, don Mario Iceta es uno de los obispos en los que la Conferencia Episcopal Española ha confiado para velar precisamente sobre este tema. Por ello, para monseñor don Mario Iceta hemos reservado el tema de la esperanza en la familia. Así que paso con la primera pregunta. La trascendencia de la importancia de la familia podríamos medirla en la intensidad de los ataques que contra ella se ejercen desde diversos foros. Uno de los puntos débiles de la familia es el matrimonio. La inestabilidad de esta unión sacramental, que aparece con fuerza en el marco de la crisis actual. ¿Qué razones para la esperanza, don Mario, podemos dar a los matrimonios que se encuentran hoy pues tambaleantes, ¿no?, o que acaban de empezar su camino? Sí, yo no hablaría tanto de inestabilidad de la familia, sino hablaría más de una debilidad. Tampoco hablaría tanto de ataques contra la familia, sino hablaría más de una incomprensión de los elementos fundamentales de la familia, un oscurecimiento de lo que es el matrimonio. Porque empezaría diciendo que el matrimonio no es una construcción humana, no es un constructo humano. El matrimonio es un plan precioso y hermoso diseñado por Dios y comunicado por Él. En el fondo es una vocación. Cuando celebraba muchos matrimonios, cuando era párroco, ahora ya de obispo celebro muy poquitos, a veces venían los novios a preparar la celebración y veíamos qué lecturas escoger. Y decía, bueno, pues díganos usted cuál escogemos. Yo generalmente les sugería San Juan 15, que habla de lo que es el amor, porque dice algo muy importante. San Juan dice, no sois, o el Señor dice en el Evangelio de San Juan, no sois vosotros los que me habéis elegido a mí, soy yo quien os he elegido. Y les decía, el que estéis aquí el uno con el otro, Dios ha servido de muchas circunstancias, muchas vicisitudes para que os encontréis. Desde la eternidad pensaba en vosotros para llamaros a una vocación. Por tanto, el matrimonio, como digo, es ante todo un don precioso e inmenso de Dios. Es más, es el modo en que Él ha plasmado en nosotros su modo de ser. Porque Dios no es una estructura cerrada, lejana, no sabemos cómo. Dios es una comunión de personas, es una comunidad de personas. Y precisamente el amor del Padre y el Hijo, un amor eterno, un amor que continuamente está sostenido en el Espíritu Santo, que es inspiración del amor del Padre y del Hijo, lo ha dejado plasmado en el ser humano. Y cuando dice el libro del Génesis, en esa preciosa descripción parabólica, ¿no? Hagamos, dice la Trinidad, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dice, y hombre y mujer lo creó hombre y mujer. San Juan Pablo II, que ha sido citado antes y muy querido por Paloma Gómez Borrero, San Juan Pablo II decía tantas veces, el matrimonio y la familia cristiana es el icono de Dios, es la imagen de Dios plasmada en nosotros. Por tanto,
La primera razón de la esperanza es que este diseño no es nuestro, gracias a Dios. Es un diseño de alguien que nos invita a participar en él. Y además que en él nos sostiene. Nuestra fuerza no está tanto en nosotros, sino en confiar nuestra vida al otro, al Señor, ¿no? Pienso que una segunda fuente de esperanza sería dejarnos acompañar. El Papa dice que uno de los rasgos de nuestra cultura actual, dice, es el individualismo exacerbado. La gente vive encerrada en sí misma. Incluso dice que ese individualismo hasta se manifiesta en el modo de construir las cosas a nuestro capricho, hacer una construcción del matrimonio a la carta, sin darnos cuenta de que quedamos sumergidos en un don que se nos ha dado, ¿no? Entonces es muy importante salir de ese individualismo. El individualismo genera soledad, y la soledad es una de las grandes patologías de nuestra sociedad de hoy. La gente vive muy sola. Hasta en los matrimonios y en las familias se puede vivir con mucha soledad. Estamos bajo el mismo techo, pero vivimos solos. Y también los matrimonios muchas veces pues viven muy solos. Por eso el Papa, curiosamente, es la cuarta palabra más repetida en Amoris Laetitia, habla de acompañamiento. Dejarnos acompañar es fuente de esperanza. Y una tercera fuente de esperanza sería que las crisis matrimoniales deben ser acompañadas de modo particular. Cuando tenemos los cursos que realizamos, por ejemplo, pues la Subcomisión de Familia y Vida, de la cual pues los obispos me han pedido que presida durante un primer trienio, ahora un segundo trienio, cuando nos juntamos los delegados de todas las diócesis, 2 veces al año, traemos expertos y nos dicen que bueno, las crisis matrimoniales, y todos los matrimonios tienen crisis, todos, y el Papa habla de 4 tipos de crisis. Dice, cuando se acompañan las crisis, más del 85% se superan. Pero hay que dejarse acompañar. Y verdaderamente la Iglesia es pues la familia de las familias, ¿no? Es curioso que el Papa también en Amoris Laetitia siempre decía que una parroquia es comunidad de comunidades. El Papa la familiariza, dice la parroquia es una familia de familias. Y hablaba antes don José Ignacio, el Papa en Evangelii Gaudium decía que la Iglesia es el hospital de campaña, y en Amoris Laetitia dice, y la familia es el hospital más cercano. Es el hospital más cercano. El hospital de campaña es la familia, ¿no? Por tanto, tercer elemento, el acompañamiento. Y cuarto, y último, hay muchos más, ¿no? Me parece muy importante, es realmente buscarle sentido en la trascendencia. Bien sabemos que en el matrimonio los ministros no es el sacerdote. Los ministros son los propios cónyuges. Por eso el cónyuge es la fuente de la gracia para el otro cónyuge, es el sacerdote para el otro cónyuge, o sacerdotisa para el otro cónyuge, ¿no? Y precisamente el matrimonio es camino de salvación, es camino donde la salvación de Dios se actualiza y se opera en medio de nosotros. San Juan Pablo II decía muchas veces, familia, matrimonio, sé lo que eres. Yo pienso que se trata de esto, ¿no? De que cada uno tenga conciencia de la inmensa y maravillosa vocación que Dios le ha dado. El matrimonio como institución padece el recelo que la juventud muestra hacia todo lo institucional. Quizá no hemos sabido trasladarles y aportarles una formación que les permita captar la trascendencia que el matrimonio como sacramento tiene para los cristianos. Don Mario, ¿qué se puede hacer para impulsar la formación de los jóvenes en la fe y en las virtudes, y particularmente pensando en invitarles y acompañarles en un proyecto de familia? Bien, el tema de las virtudes es un tema capital que también el Papa lo trata en Amoris Laetitia en el capítulo 7, que está dedicado a la educación. Y además el Papa usa el término educación, no usa el término formación. El término educación es mucho más profundo y mucho más amplio que el de formación. La palabra educación viene de 2 palabras latinas.
No sé si ahora se estudia ya latín, no lo sé. Yo a veces cuando venían, sí, ¿verdad? Cuando venían cosas en latín de Roma, cuando don Ricardo, entonces me lo leía, ha llegado este rescrito, en latín, digo, yo, Ricardo, es que el inglés lo tengo un poco oxidado, le decía, me decía, ay Mario, me decía, bueno. Pero bueno, es decir, viene de dos palabras latinas, que es ducere que es guiar, y educere, que significa hacer aflorar lo que llevas dentro. Son dos palabras preciosas. Educar es, primero, guiar, saber guiar a los niños, a los jóvenes, hacia una plenitud, saber guiarles. Y educere significa sacar lo mejor que llevan dentro, que llevan un infinito dentro. Y eso es un arte, ¿no? Y entonces yo pienso que para educar lo primero que hay que hacer es estar. El Papa incluso lo dice con el tema de las crisis de los matrimonios. Hay que estar, pero no estar como un jarrón chino, sino dedicar tiempo de calidad. Entonces la pregunta sería, ¿yo cuánto tiempo de calidad dedico a mis hijos? ¿O me es más fácil ponerles delante del televisor que estén ahí tragando? ¿O delante de la PlayStation, que hasta la hora de comer están con la PlayStation? Yo estoy, estar. El segundo elemento es, ciertamente, vivir en una comunidad virtuosa. O sea, las virtudes primero entran por ósmosis. Además, si la gente decimos, oye, ¿qué es eso de las virtudes? Uy, qué antiguo. O muchos dirán, sí, tengo unas vecinas que se llaman virtudes. Es decir, bueno, porque además hoy hablamos de educar en valores, y está muy bien, pero es del todo insuficiente. Porque el valor es un elemento racional. Un valor, vamos a ver qué es educar en valores. ¿En qué valores? Porque hay muchos tipos de valores. Porque, por ejemplo, nosotros aquí, todavía entre nosotros, creemos en el valor de la generosidad. Pero yo recuerdo que estando una vez en un país del centro de Europa, en una conversación, no sé cómo salió, alguien sabe venir a decir unos disparates, a mi modo de ver, y dijo, oye, pero si tú dices esto es que tú eres un egoísta. Aquí si a alguien le llaman egoísta, todavía uno se ofende, ¿no? Esta persona dijo, sí, yo soy egoísta. Primero yo. Pues claro, ¿por qué no voy a ser egoísta? ¿Por qué no voy a ser egoísta? Entonces, primero, ¿qué valores? Y segundo, el valor, como digo, es algo racional, pero el Papa habla muy bien, educar en virtudes. ¿Qué es la virtud? Ya lo decía Aristóteles, ¿no? Tomado luego por toda la tradición cristiana. La virtud es el hábito operativo de hacer el bien. Es decir, he desplegado cualidades para obrar bien. Y además el Papa dice una cosa muy importante. Dice, en Amoris Laetitia, educar la voluntad y desarrollar los hábitos buenos, y aquí viene lo fundamental del Papa, e inclinaciones afectivas a favor del bien. Esto es puro Santo Tomás. Inclinaciones afectivas, es decir, la virtud no es algo racional, sino que yo tenga los afectos inclinados al bien, que yo guste del bien. Y voy a poner un ejemplo que generalmente lo suelo poner, es un poco así grotesco, pero creo que es muy gráfico, ¿no? Una persona que está aficionada al alcohol, está pegada al alcohol, es alcohólico. Y entonces tú le das 1000 razones. Oye, mira, el alcohol te hace daño, te destroza el hígado, el alcohol te vuelve violento, te genera dependencias. Si ya se lo sabe, mejor que tú. Se lo sabe perfectamente. Pero no es cuestión de coco, es cuestión de afectos. Su afecto está pegado al alcohol. Hay que despegarle el afecto, trabajar el afecto. Pues el Papa dice, las virtudes son pues esas inclinaciones afectivas hacia el bien. Hay que educar en esos afectos, ¿no? Para eso es muy importante el contexto del amor. Una comunidad virtuosa que viva unos principios, algo que se ha perdido. Es que esto nos llega muy lejos, ¿no? Vivimos en la época, yo a veces leo pues en los medios de comunicación, vivimos en la posverdad, ¿no? Y nos quedamos tan anchos. La posverdad significa que ni existe la verdad, ni la puedo conocer, ni la puedo realizar. Entonces estoy desorientado en mi vida. Y alguien ha dicho, yo soy la verdad. Corto ya aquí, ¿verdad? Siguiente pregunta. Pasamos a otro tema, que también le va a dar de sí, ¿eh? Seguro. La ideología de género emerge como una categoría de análisis de la realidad social y política a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Podemos decir que
centralmente, supone una antropología que considera que lo femenino y lo masculino son dimensiones de origen cultural en el ser humano, quitando toda relevancia al dato biológico. De esta forma, la ideología de género sería una clave de interpretación de la sociedad que pretende discernir y denunciar los condicionamientos culturales que oprimen fundamentalmente a la mujer, a la vez que promueven iniciativas para liberar a la mujer de esos condicionamientos. Don Mario, una doble pregunta. ¿De qué manera la ideología de género está socavando la naturaleza de la familia y de la sociedad? Y la segunda, obvia, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Sí, quizá en la sociedad se habla mucho de ideología de género, pero quizás la gente no se ha parado a pensar qué es la ideología de género. Yo también aquí distinguiría entre las personas que merecen siempre total e infinito respeto. Todas las personas, absolutamente todas, con independencia de su condición, de sus dificultades, de sus limitaciones, de sus orientaciones, todas pertenecen a absoluto respeto y con todas el Señor se pone en camino para recorrer su vida. Y la Iglesia tiene que estar siempre acompañando junto a todas las personas para ponerse en camino. También es una palabra que nos pide el Papa, acompañar a todas las personas. Y otra cosa es ya la cuestión, efectivamente, del pensamiento. Bueno, la ideología de género, como bien se dice, tiene amplias raíces de más de un siglo. Se ha ido gestando durante mucho tiempo. Tiene raíz en Jean-Paul Sartre, en cierto modo. Tiene raíz en el materialismo práctico de Marcuse, que convivía con una de las madres de la ideología de género, que es Simone de Beauvoir, ¿no? Que convivía con Marcuse, que cuando viene a decir efectivamente, pues que con respecto a las mujeres, decía ella, no se nace mujer, sino que se hace. Es decir, la sexualidad es algo irrelevante. ¿Qué es lo que hace del fondo la ideología de género? Es una separación radical entre la corporalidad y la persona. No hay correlación. Por tanto, el cuerpo queda despersonalizado y es, en el fondo, irrelevante. Que uno nazca con unas características sexuales masculinas o femeninas son irrelevantes. Lo importante es lo que yo construya, que es el género. Y el género es una construcción, dirán, social. Está el rol masculino, el rol femenino, donde además hay connotaciones pues, de un patriarcado, de un machismo. Bueno, son cuestiones muy complejas. Además, hemos de decir que hay ideologías de género y feminismos de primero, segundo, tercera y cuarta generación. O sea, no es una teoría, por así decirlo, homogénea. Pero, en último término, lo que hace esta ideología es decir que la corporalidad no tiene valencia. No vale. Es apersonal. Una separación totalmente radical. Por tanto, el dato biológico no tiene relevancia. Uno se construye. En el fondo, voy a llevar las raíces muy lejos. En el fondo, todo esto aparece en el nominalismo del siglo XIV. El nominalismo decía si Dios puede hacer el bien y el mal. Que luego pues, se eclosiona en la modernidad. Y ahora que vivimos en la posmodernidad, cuando la modernidad se da cuenta de que su planteamiento es irrealizable, y algunos filósofos, los cuales yo concuerdo, no vivimos una posmodernidad, vivimos más una hipermodernidad, donde llega esta deconstrucción del propio ser humano. Frente a esto, ¿qué podemos decir? Pues ciertamente que nosotros somos una unidad, cuerpo-espíritu. Ciertamente el ser humano es un bicho raro en la creación, porque somos seres corpóreo-espirituales, donde la corporalidad tiene una valencia eminentemente personal. Es más, nosotros amamos con el cuerpo y nos expresamos con el cuerpo. Ustedes me están conociendo a mí por mi cuerpo. Es el modo de comunicar, mi propio cuerpo. Si no tuviera cuerpo, ¿con qué me comunico? ¿Con señales de humo? Y la propia corporalidad es lo que se pone en juego en la amistad y, por supuesto, en el acto conyugal. En el acto conyugal yo entrego mi cuerpo a mi cónyuge y recibo el suyo, ¿no? Entonces, por así decirlo, tenemos que volver a la verdad de las cosas, a la realidad de las cosas. La realidad siempre es un dato originario, o lo acepto o no lo acepto. Y el Señor nos ha dado el don precioso de ser espíritu corpóreos. Juan Pablo II, vuelvo a citarlo,
Es curioso que él, cuando escribía, él hablaba de la teología del amor, no el divino. Hablaba del amor humano, el amor humano. Incluso, ya que está aquí además don José Ignacio Munilla, que es muy devoto del Sagrado Corazón, como todos, el día de la fiesta del Sagrado Corazón, ¿qué es lo que celebramos? Que Cristo nos ha amado no solo como Dios, nos ha amado con amor humano, con amor de hombre nos ha amado, ¿no? Entonces, yo creo que es volver a la realidad, pero vuelvo a poner la palabra de antes. Si vivimos una posverdad, un relativismo que decía antes José Ignacio, pues claro, la posverdad nos impide decir, bueno, esto puede ser algo, pero del fondo no puedo conocer el fondo de la realidad. Pero yo me remito a la experiencia originaria, que es la experiencia amorosa, que siempre está transaccionada, está mediada por la propia corporalidad. Me va a disculpar y, bueno, más que todo para que no tenga envidia de don José Ignacio Munilla, que le he hecho una pregunta, digamos, que no estaba en el guión. También tengo otra para usted, referida a si los centros escolares que dependen de la Iglesia están siendo un campo idóneo para colaborar en la correcta formación respecto al tema de la ideología de género. Como suelo decir, me alegro que me hagas esta pregunta. A las 12 voy a salir disparado. A las 12 salgo disparado de aquí porque a las 12:15 me retrasan un cuarto de hora. Voy a celebrar el centenario del Colegio Ave María de Bilbao. Pues tenemos la enorme y gran suerte de que tantas congregaciones religiosas han dejado la vida en educar a niños y jóvenes. La gran institución educadora ha sido siempre la Iglesia. En Vizcaya, y creo en las demás diócesis es similar, la mitad de los centros escolares pues son de congregaciones religiosas y de la diócesis. ¿Por qué está plagada la margen izquierda de colegios religiosos? Pues que en aquella época de la revolución industrial en Vizcaya, cuando vinieron pues tantas familias de tantos lugares a trabajar, que se generan pues grandes bolsas de pobreza, de hacinamiento, de muchas familias que venían en condiciones tan duras, tantas congregaciones con gran generosidad vinieron a ayudar a esas familias a educar a sus hijos. Entonces, la Iglesia, yo creo que es justo reconocer a tantos religiosos y religiosas y tantos profesores que han dejado toda su vida en educar a los demás, ¿no? Ahora que estamos con el tema del pacto educativo, estas cuestiones, estamos elaborando los obispos, estamos elaborando una carta pastoral sobre la educación. Precisamente pienso que es justo reconocer esa labor que la Iglesia ha hecho de modo desinteresado. Y es justo reconocer que la Iglesia debe estar presente en ese debate educativo, pues porque es experta en humanidad, porque tiene muchísimo que decir en la educación y porque centenares de miles de familias confían en la educación de sus hijos a instituciones de la Iglesia. Y por tanto yo aquí quisiera primero agradecer a los padres que confían en la Iglesia para educar a sus hijos y segundo agradecer inmensamente a tantas congregaciones que han dejado en el camino a cientos y miles de religiosos y religiosas en la educación de nuestros hijos e hijas. Muchas gracias, don Mario. Y pasamos a la tercera llama, ¿no?, de estas llamas privilegiadas que hoy tenemos con nosotros para iluminarnos en este camino de la esperanza. Monseñor Elizalde acaba de celebrar el pasado día 12 de marzo su primer año como obispo de Vitoria. Desde su experiencia pastoral ha pasado a servir a la Iglesia desde un lugar donde le corresponde construir iglesia, hacer diócesis. Por eso hemos pensado que para Monseñor don Juan Carlos Elizalde el tema escogido podría ser la esperanza en la Iglesia. Como cristiano, don Juan Carlos, y como sacerdote, ha podido vivir el fenómeno de la crisis de vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada en su Navarra natal. De hecho, su vocación, podemos decir, y no es ningún secreto que desvelemos, porque usted ya lo ha dicho en varios momentos de forma pública, su vocación tiene que ver, en cierto modo, con el tema de la crisis de vocaciones. Ahora le toca hacer frente a este tema como obispo. ¿Cómo ve el futuro de las vocaciones en la Iglesia, tanto de las vocaciones a la vida sacerdotal como a la vida consagrada? Vicente, como es un comunicador cristiano de Vitoria, me tiene ya muy visto y me ha escuchado alguna vez el origen de mi vocación y así con cierto pudor lo cuento. En mi primera misa dije que cuando allí en la iglesia de Mezquiriz, mi pueblo natal, junto a Roncesvalles, el párroco
yo tenía 9 años, era 1969. Se había cerrado el seminario de Pamplona en esa crisis después del concilio, ese momento un poco de perplejidad y de identidad sacerdotal, pues de cierta confusión en Navarra, también imagino, en las otras provincias, en las diócesis vascas también. Bueno, el hombre, era el día del seminario, se había cerrado el seminario y en la homilía se emocionó e interrumpió la homilía. Yo era monaguillo, a la derecha, 9 años, junto a él, yo le quería muchísimo, don Francisco Valdemoros, y yo, ante aquel momento tan tenso y tan emotivo, yo dije, yo seré cura. Y bueno, y esa certeza me ha acompañado toda la vida. He pasado pues la adolescencia, la del pavo, la universidad, y yo siempre sabía que había una llamada ahí de fondo, ¿no? Una llamada surgida en el dolor de la necesidad de sacerdotes y la carencia de vocaciones. A mí el Señor me llamó a través de esa circunstancia. Entonces, es algo esperanzador porque quiere decir que el dolor de los adultos, al ver la necesidad de vocaciones consagradas, de familia o sacerdotal, tiene fruto, ¿no? ¿Os acordáis aquello de San Ambrosio a Santa Mónica, ¿no? Que lloraba pues la vida que llevaba el hijo, San Agustín. No puede perderse hijo de tantas lágrimas. El dolor cristiano de tantos padres, madres, de tantos sacerdotes, religiosas, tiene fruto. Porque el que da la vocación no somos nosotros, es el Señor el que llama. Entonces, se trata de generar el entorno, el ambiente, las comunidades en que eso puede escucharse. Un joven puede fijarse. La autenticidad de este cura, a mis 9 años, me conmovió. Yo lo vi tan afectado, le dolía tanto, yo dije, no, yo seré cura. Entonces, hay un documento, ya tiene sus años, Nuevas vocaciones para la nueva Europa, en que pone el dedo en la llaga. Dice, ya han pasado, ya no volverán los tiempos de los reclutadores y reclutadoras de vocaciones. Los sacerdotes, religiosos, religiosas que pasaban por los pueblos, por las parroquias, pidiendo vocaciones. Hoy, en el modelo de la nueva Europa, en el modelo actual de la Iglesia, lo que importa son comunidades vivas de cristianos, familias, niños que están educando. Es decir, que el joven tenga la vivencia de los sacramentos de la comunidad cristiana, de la oración, del acompañamiento, de manera que, creciendo en una auténtica comunidad cristiana, en una parroquia, en una comunidad viva, en un movimiento, tenga referencias de sacerdotes majos, de religiosas majas, de matrimonios envidiables, de manera que cuando vaya creciendo, desde su experiencia cristiana tenga en quien fijarse, referencias auténticas, modelos atractivos, y entienda, Dios me está llamando a esto, o a esto, o a esto. Esa es, yo creo que la clave, ¿no? Y esa es también nuestra esperanza. Entonces, en gran parte dependemos de la autenticidad de los adultos en la vivencia de su vocación. Si los sacerdotes, porque somos pocos y hay mucho jaleo, mucho trabajo, somos funcionarios que atendemos la parroquia desde la ventanilla y no estamos mezclados con nuestras familias, nuestras comunidades, los jóvenes no tienen acceso a nosotros. El cura no lo conocen porque los críos conocen a su catequista y poco más. Pues entonces, bueno, nunca tendrá la referencia, el deseo, las ganas. Dios no le podrá decir a través de ese sacerdote que sí, que le está llamando a ese crío, a ese joven al sacerdocio. Igualmente, ¿no? En nuestros colegios, efectivamente, si hay tan poca presencia de consagrados y consagradas, porque efectivamente hay pocas vocaciones, es cada vez más difícil que un alumno de determinado colegio se sienta llamado a ese carisma del fundador o de la fundadora. E igualmente los padres y madres, ¿no? Yo creo que en gran parte nos jugamos todo en la autenticidad de los adultos, que podemos ser referencia y medio de llamamiento, ¿no?
No olvidemos que la palabra clave en los discursos de los tres esta mañana es esperanza. ¿Cómo se podría plantear a las nuevas generaciones toda vocación cristiana desde la esperanza? Me remito al comienzo en el que los tres obispos hemos hablado más o menos en términos parecidos, ¿no? El joven es muy auténtico a la hora de leer su propio corazón y de darse cuenta si es feliz o no es feliz. Un autor define ser persona como constatar una cierta insatisfacción dentro de la satisfacción. Los que estamos hoy aquí, estadísticamente formamos parte de una iglesia, de una sociedad de satisfacción y constatamos una cierta insatisfacción. ¿Quién no pediría más a la familia, al matrimonio, a la iglesia, a los obispos, al sacerdote? A más sensibilidad humana, más insatisfacción, más sed. Eso el joven lo constata. Y también constata que cuando orienta sus deseos y sus intentos en una línea determinada, como está bien hecho, eso le produce inmensa alegría, le confirma, o al revés, se amarga vivo y efectivamente ahí están las estadísticas de suicidio juvenil. Yo creo que el acompañamiento del que ha hablado Mario a los jóvenes es básico. Es decir, pueden experimentar lo que hay en el fondo de su corazón, pero necesitan el viejo sacerdote Elí, que como a Samuel le ayude a interpretar esos signos. Entonces, el acompañamiento personal, la dirección espiritual, el sacramento de la penitencia, incorporado a la vida normal de nuestras parroquias, de nuestras comunidades, es elemento indispensable para que el joven se aclare, para que el joven pueda ordenar esos datos, tenga alguien con quien contrastarlos. Nuestros adolescentes están siempre hablando, están siempre juntos, están siempre comunicándose, pero es un diálogo de besugos, no se escuchan, necesitan de adultos que efectivamente, si nos dejan que nos peguemos a su vida, que les acompañemos, pues realmente ahí está la clave. Y no hay nadie más receptivo que agradezca tanto el acompañamiento que el joven, ¿eh? Es decir, ahí donde les ves que son mundos selváticos, son unos corderitos, están con muchas ganas de que alguien les escuche, les oriente, pues puedan contar sus sentimientos, lo que no cuentan a nadie, ni a sus amigos y amigas. Yo creo que es un mundo muy favorable justamente al acompañamiento de la Iglesia. ¿Qué experiencias tiene usted de eso que está diciendo? Bueno, yo he pasado la vida en el tema. Simplemente, por ejemplo, mi noche al comienzo del episcopado, al ser elegido, al tener que decir sí o no, iba por ahí. Digo, yo no quiero dejar de ser cura, ¿yo a quién voy a confesar? ¿Yo a quién voy a acompañar? No me quiero meter en un despacho. Y realmente el ministerio del Papa Francisco pues es un alivio, porque es decir, le ves ahí que no deja de ser sacerdote, que es en el orden sacerdotal, el episcopado, la plenitud y el de Roma en concreto, con más razón, ¿no? Pero que efectivamente estamos ahí. Yo soy feliz en la medida en que puedo acompañar de esa manera. Y cuando en cambio nos convertimos en gestores, religiosos, religiosas, padres, pues nos secamos en nuestra vocación. La vida de la Iglesia, y si me permiten el símil, discurre sobre un triciclo donde las tres ruedas han de ir bien engrasadas y equilibradas. ¿Cómo se vive o se debe vivir la esperanza en las dimensiones catequética, celebrativa y caritativa? Las tres ruedas de este triciclo. Sí. El Papa Benedicto en Deus Caritas Es lo formuló magistralmente, ¿no? Y lo formuló además de una forma inquietante. Si una comunidad cristiana tiene anuncio, tiene catequesis, una de las patas del trípode, tiene celebraciones, Eucaristía, sacramentos, la otra, y no tiene caridad, el anuncio es hipócrita, no es verdadero, y las celebraciones son huecas porque no generan un amor verdadero. A mí siempre me ayuda mucho
bueno, como a todos, volver al origen. El Concilio Vaticano II fue un volver al origen de la Iglesia, ¿no? En aquellas comunidades en que efectivamente con todos sus fallos anunciaban el Evangelio, pues evidentemente a riesgo de la vida, y lo celebraban la Eucaristía arriesgando la vida. Ayuta, siglo III, aquellos cristianos que cuando a Emerico, el jefe de la casa, donde les pillaron celebrando la Eucaristía de forma furtiva, prohibida, pero bueno, dijo, los cristianos no podemos vivir sin la Eucaristía. Hoy estamos ahí que no sabemos cómo arrastrar a nuestros jóvenes a la Eucaristía. Bueno, la Iglesia de los orígenes, la Iglesia perseguida, hoy la Iglesia perseguida no tiene crisis de asistencia a Eucaristía, porque es que realmente lo necesitan para vivir, para sobrevivir. En su origen, estos tres aspectos de la Iglesia son tan vitales, mirad cómo se aman, lo ponían todo en común. Cuando Juliano el Apóstata en el siglo IV quiere reeditar la fe pagana y quiere refundar un imperio religioso pagano, quiere recrear, dice el Papa Benedicto, las realidades asistenciales cristianas de caridad, porque le parecían que eran ejemplares. Desde el mundo pagano quería resucitarlas, ¿no? Entonces sí, este tema canta a la mesa. El predicador de la Casa Pontificia dice, ¿por qué en el siglo III, siglo IV, cuando no había catequesis, ni delegados de catequesis, ni textos de catecismos, la catequesis tuvo un éxito tan increíble del que vivimos todavía hoy? Bueno, pues porque, pone el ejemplo, la parábola de la semilla que crece de por sí, primero la raíz, luego el tallo, luego el fruto, era la vida de la Iglesia. Lo tenían tan claro, el testimonio de Jesús, de las primeras comunidades, era tan palpable, era tan próximo, que hay un mecanismo de crecimiento en cada uno de nosotros, que Cristo, que es la semilla, crece de por sí. Si no arrancamos la semilla de nuestra tierra, eso lleva a una plenitud. Lo tenían tan claro que no podían no comunicarlo. Yo, no sé, una lanza por este tiempo apostólico de la Iglesia, que es al tiempo también al que los últimos papas nos están intentando conducir. No se va a librar de la pregunta bonus track, ¿no? Para que no tenga envidia. Si me tengo que confesar, aprovechamos luego el viaje de regreso. Existe una demanda latente en la Iglesia sobre la recuperación del sacerdocio para sacerdotes secularizados, sobre el diaconado femenino e incluso sobre el sacerdocio femenino, ¿no? Como demandas, ¿no? Podemos decir que son legítimas. Pero, don Juan Carlos, ¿son la solución para la crisis vocacional? Son la solución clerical. Es decir, cuando se hace tanto hincapié en eso, se está diciendo que solamente los sacerdotes somos plenamente Iglesia, que el resto son ciudadanos de segunda. Y es al revés. Es decir, ¿por qué un sacerdote sacrifica la posibilidad de formar una familia, de tener unos hijos, una mujer, para el servicio del bautizado, de todos los bautizados, de todos los fieles, para que lleguen a plenitud? Es decir, es un servicio para que otros, es decir, la vocación bautismal llegue a plenitud en todos los aspectos de la vida y en todos los fieles. Es decir, la vocación sacerdotal está poniendo de relieve que el centro de la Iglesia es el bautizado, estadísticamente el laico, y que todos estamos a ese servicio, ¿no? Entonces, insistir demasiado solo en eso me parece que es un planteamiento muy clerical. Bueno, son las 11:20 y a partir de este momento, compañeros y compañeras de la organización pasarán a recoger las preguntas que ustedes deseen hacerles a nuestros tres obispos. Entonces, ahora es el momento en el que en unos papelitos pues, puedan ir recogiendo esas preguntas que ustedes quieran hacer. Mientras tanto, bueno, pues yo alguna pregunta tenía por aquí preparada para hacerles y son individualizadas.
A don José Ignacio, ¿qué razones de esperanza le daría usted a uno que se quiere suicidar en esta sociedad? Evidentemente para que no se suicide, ¿eh? Ya, para que no se suicide. Hay una película francesa en la que a un sacerdote, ¿no?, le explica a un señor cuál es su situación vital, ¿no?, y le dice, si es que lo único que estoy pensando es eso, en suicidarme. Y el sacerdote le dice, pues la verdad es que la idea no es mala. No va por ahí el tema. Bueno, también hay otra película, que os la aconsejo, que se titula Ríndete mañana. Es un documental, película documental, sobre el caso de Paco Larrañaga. No sé si lo conocéis. Paco Larrañaga vive en San Sebastián y es hijo de vasco, pero nacido en Filipinas, y fue condenado a muerte allí por una sentencia totalmente errónea. Y el hombre tuvo que estar en prisión muchísimos años bajo una presión tremenda, y él dice que en momentos determinados de angustia tan grande, dice que lo que le sostuvo para no suicidarse fue pensar, ríndete mañana, hoy no, mañana. Y me parece una explicación que no es tonta. ¿Por qué? Porque, a ver, yo creo que la mayoría, yo he sido párroco 20 años en Zumárraga, he tenido que asistir a muchísimos suicidios, también gracias a Dios a muchos suicidios frustrados, y creo que la inmensa mayoría de los suicidios, por no decir la totalidad, tienen lugar no bajo esos parámetros de la película Mar Adentro, en el que Ramón Sampedro hace un discernimiento frío, en el que uno toma una decisión ponderada. No, eso no es así. Los que hemos conocido esas circunstancias sabemos que los suicidios tienen lugar en otros parámetros muy distintos, que son los de una angustia muy grande y de una falta de equilibrio interior. Cuando el instinto de supervivencia entra en crisis, quiere decir que alguien está enfermo. Dejemos de tonterías. Por eso creo que mi experiencia es con tantas personas que me he encontrado a punto de suicidarse, pues yo les he dicho también, ríndete mañana, que es una manera de decirlo de San Ignacio de Loyola, en tiempos de turbación no hagas mudanza, ¿sabes? En tiempos de turbación no hagas mudanza. Quizás en ese momento no es el momento para dar grandes explicaciones, entrar en debates del sentido de la existencia, no, sino igual de preguntarle, oye, si estuviese tu madre aquí, ¿qué harías? Porque yo creo que la mirada de nuestra madre es la determinante para orientar moralmente nuestra vida. Si estuviese aquí tu madre, ¿qué harías? Ahora, eso a mí, francamente, me ha servido bastante como elemento de disuasión. Porque la invocación de la madre en un momento de angustia, pues es como si de repente las nubes que están muy cerradas se abriesen un poco y se viese que encima de las nubes está el sol. Yo insisto, que creo que el suicidio se juega a esos niveles. Podía contar muchísimas anécdotas y experiencias de suicidios salvados in extremis, no salvados, etcétera, pero creo que qué sabio era San Ignacio, ¿no?, cuando decía, mira, en tiempos de turbación no hagas mudanza. Las decisiones claves de la vida tienen que estar tomadas fuera de los momentos de angustia, cuando uno tiene la capacidad de iluminar su voluntad desde la razón. Y ese discernimiento, enseñar a discernir, ¿no?, para que seas tú el que decidas, no tú el que seas arrastrado, pues creo que también es la Iglesia la que, acompañando maternamente, ¿no?, pues tantos sacerdotes están ayudando a personas que se les pasan montones de cosas por la cabeza, pero igual en un momento determinado hay que decirle algo tan sencillo de ríndete mañana, hoy no. Muchas gracias. Mientras organizo las preguntas que me van llegando, voy a seguir con esa pequeña batería de preguntas que tenía preparadas para ellos. Y a don Mario, pues algo parecido. ¿Qué razones le daría usted a una chica que quiere abortar? Sabemos que hay muchas películas buenísimas sobre ese tema, pero imagino que en esos momentos recomendarle ver una película igual no es lo más acertado. O igual sí. Bueno, yo pienso que siempre antes que hablar hay que escuchar. Lo primero que haría es escucharle. ¿Cuáles son? ¿Cómo está? Primera pregunta también es ¿cómo estás?, ¿no? ¿Cómo te encuentras? ¿Cuáles son las razones? ¿Qué es lo que te guía hacia esa decisión? Y bueno, pues que vaya explicitando, que vaya sacando de su corazón pues las dificultades que ve que acaban en esa
predecisión de abortar, ¿no? Segunda cosa que le diría después de escucharla y que desahogue, que no se sienta presionada, porque sentirá presiones de muchos lugares. Y tercero, que tenga la absoluta certeza y garantía de que va a ser acompañada y ayudada en ese momento y en los tiempos venideros. Yo creo que tienen que ser las tres actitudes ante una situación pues tan delicada y tan dolorosa. Esta vez he sido breve, ¿eh? Me debes un café. Nada que objetar. Y para don Juan Carlos Elizalde, ¿qué razones le daría usted a uno que está a punto de separarse? Una imagen de la mitología griega. Cuando Ulises, después de sus muchas aventuras, quiere volver a abrazar a su mujer, a Penélope, volver a Ítaca, tiene que atravesar ese punto fatídico en que, ante el canto de sirenas, los barcos viraban y naufragaban. Y Ulises, al llegar a ese punto, quiere escuchar el canto de sirenas, y ya sabéis que argucia idea, ¿no? Bueno, tapa a sus marineros los oídos con cera para que no escuchen, y él se deja atar al palo mayor del barco con los oídos destapados, porque quería oír el canto de sirenas. Entonces, cuando llega el momento fatídico, escucha el canto de sirenas, enloquece y empieza a pegar gritos de energúmeno para que viren el rumbo del barco. Como los marineros no escucharon ni canto de sirena ni a su jefe, siguieron impertérritos y pudo llegar a Ítaca y abrazar a su mujer. El padre Cantalamessa, predicador de la Casa Pontificia en Jerusalén, en unos ejercicios nos decía: solo la obligación de amar asegura el amor. El amor siempre corre peligro. El amor siempre corre peligro. Por otros, por tentaciones, por sirenas, no, por el propio corazón. Nos atamos para asegurar el amor. Atarse, vincularse, comprometerse, es una decisión libre para asegurar el amor, para ir por donde tú quieres. Nuestros jóvenes que no se casan, los que no se casan o los que conviven, querrían que aquello durara toda la vida porque tienen en el corazón ese deseo de plenitud. No tendrán los recursos, no tendrán la fortaleza, pero son separaciones traumáticas, porque querrían vivir toda la vida juntos, formar una familia y envejecer juntos. Entonces, yo de esta imagen sacaría dos razones. José Manuel Domínguez, este terapeuta cristiano, dice que cuando viene un matrimonio crispado a la greña para hablar con él, para destensar, les hace una pregunta: ¿cómo os conocisteis? Y aquello que parecía, bueno, pues toma otro camino. Es decir, en el origen, lo que había en tu corazón, ¿por qué te comprometiste? ¿Eso es recuperable? Yo, conducir por ahí, que los expertos matrimonialistas, que los terapeutas puedan bucear ahí, ayudar a recuperar esa intuición que ha sido luego salvajemente bombardeada por ahí. Y luego, puesto que la crisis es esencial, nos decía don Mario, en todo proceso, no es una maldición, sino la ocasión para amar desinteresadamente, si hay, por desgracia, terceras personas en la separación, iluminar la crisis como parte de la vida y que llegará en esta, en la otra y en la otra pareja. Creo que también da lucidez para el momento. Bueno, pues vamos a empezar con las preguntas que han hecho ustedes. Se nota que don Mario juega en casa. Sí, pues estamos en casa. También ellos están en casa, ¿eh? Bueno, la primera pregunta es muy personal, ¿no? Y Unai pregunta: ¿por qué se hizo sacerdote y qué opinó su familia? Bueno, más que por qué me hice, porque alguien me ha hecho sacerdote, ¿eh? Pues porque alguien me llamó. Me llamó esto no es una profesión, ni es una elección. Esto es un don que alguien te llama y que alguien te ofrece, ¿no?
Y yo, pues ciertamente, pues me encontraba estudiando medicina, estaba en concreto en cuarto de medicina, y eso es cuando yo percibí, bueno, pues una llamada de alguien, pues que preferiría que fuera médico de almas antes que de cuerpos, ¿no? Y bueno, pues yo con la ayuda y el acompañamiento, como antes decía pues don Juan Carlos, con ayuda y acompañamiento de sacerdotes y de laicos, pues fui haciendo más nítida o percibiendo más nítidamente esa llamada. Y luego cuando uno dice que sí, primero además la vocación tiene siempre un síntoma muy importante, y el síntoma es el miedo, porque en el fondo uno tiene su vida ya perfilada, pues yo quiero ser médico, quiero vivir con tal persona, quiero hacer esto en mi vida, y alguien te llama pues que dejes la orilla de tu comodidad. Yo pienso que esa escena evangélica de que el Señor dice en el barco de Pedro, rema mar adentro, deja la orilla, alguien te invita a dejar la orilla del terreno que tú conoces para adentrarte en una inmensidad que no conoces, y eso genera miedo, ¿no? O lo mismo Abraham, sal de tu tierra. Eso genera miedo. Pierdo mis referencias, pierdo lo que yo tengo atado en mi vida. Y en el fondo cuando dices sí, es una cuestión de confianza. Me confío en alguien que me llama y no sé dónde me va a llevar. Desde luego yo entonces jamás hubiera pensado que me hubiera llevado aquí. A mí me dicen hace 30 años, pues tú serás obispo de Bilbao y estarás dando charla de la Euskalduna. Le diría, pues mira, bebe algo de más calidad que te sienta mal. Y luego, pues el tema de las familias, he de decir que desgraciadamente hoy en día, pues las familias, muchas no apoyan a sus hijos que quieren ser sacerdotes. O sea, las familias lo ven como una especie de miedo también, ¿no? Eso de que un hijo sea sacerdote, tal, pues bueno, en mi casa, en primer lugar, pues no fue bien recibida la noticia, no fue bien recibida, y bueno, el Señor luego va trabajando, ¿no? Pero también me encuentro aquí en la diócesis nuestra, la diócesis nuestra y en la de Córdoba, donde yo he ejercido el ministerio, que muchas veces cuando un chico o una chica, en el caso de las religiosas, pues en su casa dice que piensa que el Señor le llama a ser sacerdote o a ser religioso o religiosa, pues a veces las familias, muchas, intentan disuadirles. Entonces yo les diría pues que no intenten disuadirles, porque es el Señor el que llama, sino que tienen que hacer es ayudarles y arroparles y acompañarles. Eso sería, porque yo estoy seguro que quizás en esta sala pues puede haber algún joven que está tocado por la llamada, o joven, o jovena, que está tocado por la llamada del Señor, o muchos padres que saben que el hijo, porque además las madres tienen un olfato, enseguida huelen, esta, bueno, pues que colaboren con el Señor, porque es Él el que llama. Y como dice, Él da el 100 por 1 con cruz y la vida eterna. Así que también confíen en esa llamada del Señor. La siguiente es también para don Mario. No sé si es tanto para contestar, sino para que se la pase, ¿no? La reflexionen y contestar en su momento. Alguien pregunta que ha conocido de cerca iniciativas de Cáritas como Butelau, sí. Ecorropa. También. Y se pregunta por qué en sus instalaciones no hay ni un solo símbolo religioso. Yo pues, desconozco las instalaciones y desconozco si eso es cierto. Iremos a verlas. He de decir que Ecorropa está generada por muchas instituciones, no solo son de Iglesia. Participa Cáritas en una parte menor. Y he de decir que Putzland también es una asociación impulsada por Cáritas en el ámbito civil, pero desde luego pues bueno, pues iremos y arreglaremos con mucho gusto crucifijos, imágenes de la Virgen. No tengo ninguna dificultad, al contrario, lo haré con mucho gusto. Bueno, vamos a cambiar a otro de nuestros obispos, a don Juan Carlos. Alguien dice, no han contestado la función de la mujer en la Iglesia, su futuro en la Iglesia. Gracias. Bueno, menos mal, yo no tengo que contestarla, claro. El Papa habla en su primera exhortación que efectivamente no puede reducirse a cuestiones administrativas, menores, de colaboración, que efectivamente tiene que estar en el ámbito de las grandes decisiones de la Iglesia y que en esa línea también ha orientado que se investigue sobre el diaconado femenino de la Iglesia primitiva y sus posibilidades. En cuanto al porqué del sacerdocio
solo masculino. La Iglesia, en su tradición y en los últimos documentos, el último es de Juan Pablo II, dice que Jesús, saltándose a la torera, siendo muy liberal en las costumbres judías, teniendo personas de confianza, de intimidad, mujeres, que es un dato que el sacramento del orden, la Eucaristía, está vinculado a solo hombres. Entonces, que siendo Jesús alguien que transgredía las costumbres de la época, ese dato parece vinculante, que no hay indicios de que en la primera comunidad, en la comunidad en torno a Jesús, fuera voluntad de Jesús incluir esta vocación en mujeres. Tampoco hay ninguna razón contraria teológicamente. Entonces, en ese sentido, por eso el Papa dice si se puede caminar en esa línea de una fundamentación o de una disposición de cara al orden sacramental. Yo, como párroco y como obispo, sí que, por ejemplo, lo que dice Benedicto con las apariciones de Jesús resucitado, los hombres en las confesiones son los testigos. Las confesiones de fe de la resurrección que aparecen en la Sagrada Escritura están en boca de hombres, como Pedro o Pablo. Pero las apariciones, la vida real de la comunidad, el centro son las mujeres. Los apóstoles aparecen como cobardes, no reconocen al Señor, y las mujeres, apóstoles de apóstoles, como Magdalena. Dice, como ocurre hoy en nuestra Iglesia, la jerarquía está vinculada a los hombres, pero la vida real de la Iglesia, quien realmente lleva la Iglesia y tiene fruto en las comunidades, son siempre mujeres. Desde luego, es una estadística muy clara de nuestras parroquias, de nuestras comunidades, pero eso no quiere decir que efectivamente en el camino no esté abierto y no se esté investigando. Para don José Ignacio Munilla, plantea lo que puede ser ya una corriente de opinión que sí que existe sobre los flujos migratorios hacia Europa de musulmanes. Se pregunta, ¿no será una estrategia para invadirnos? ¿Por qué no les acogen sus hermanos musulmanes de Arabia Saudí, etcétera? Países donde no tendrían ningún problema para seguir desarrollando su fe, por supuesto. ¿Cree en esta teoría amenazadora? Vamos a ver, que exista esa estrategia por parte del fundamentalismo islámico, pues es obvio y desde luego es sorprendente, ¿no? Pues que los países, especialmente sunitas, como Arabia Saudí, Kuwait, etcétera, que tienen como vecinos en Oriente Medio a esas naciones que tienen la crisis migratoria, ellos, sus fronteras, las tienen absolutamente cerradas. Eso es sorprendente, ¿no? Eso hay que ser ciego para no ver detrás de eso una voluntad. Ellos están dispuestos, ¿no?, a Arabia Saudí a subvencionar la construcción de mezquitas en Europa, pero no admitirán un musulmán entre ellos. A ver, detrás de eso es obvio que ellos tendrán su estrategia. Pero creo que la clave por nuestra parte, es decir, está en una respuesta equilibrada. Creo que un gran problema que tenemos es el discernimiento entre cuál es el Islam fundamentalista y el Islam que no lo es. Obviamente ese discernimiento es clave, ¿eh? Pues voy a decir, por ejemplo, que a mí se me ha presentado la comunidad islámica de San Sebastián pidiéndome que interceda también ante las autoridades nuestras para que pueda tener permiso de residencia un imán de tendencia moderada, queriendo también impedir que venga un fundamentalista. Es curioso. Y que se recurra a la Iglesia Católica para pedir esa mediación. O sea que aquí existe, aquí hay que poner la letra pequeña. Cuando tú recibes una visita como esa, dice uno, madre mía. Existe un reto que es el de discernir entre el Islam radicalizado del Islam moderado, y eso supone pues conocer profundamente que a Europa han llegado determinado número de imanes guanabitas que habían sido expulsados de
de Arabia Saudí, porque allí ellos precisamente estaban apoyando a Al-Qaeda y Arabia Saudí los expulsó, llegaron... Hombre, eso obviamente tiene que ser discernido, ¿no? O sea que cuando el Papa hace un llamamiento a la acogida de la inmigración, si alguno entiende que el llamamiento a la acogida es un llamamiento a no discernir, se equivoca. O sea, la generosidad no tiene que ser ciega, tiene que ser una generosidad discernida, ¿no? Y ese riesgo existe y, por lo tanto, obviamente, todos esos matices hay que incluirlos. Ahora bien, incluyendo todos esos matices, yo me reafirmo lo que he dicho antes de que existe un Señor de la historia, que tiene una providencia que conduce nuestra historia y que los flujos migratorios en esta Europa que ha perdido su identidad, etcétera, y que ha perdido el norte, formarán parte de un designio divino de purificación interior y de sacudir nuestra mediocridad y nuestra tibieza. Confío en ello, porque el Señor es el Señor de la historia. Pues le voy a hacer una segunda pregunta porque, mientras tanto, ha crecido el número de preguntas para don José Ignacio. Es una doble pregunta. Dice esta persona, hoy en día cada vez menos jóvenes llegan vírgenes al matrimonio y cuando esto se da, suele ser muy tarde, la edad. ¿Se puede dar el amor en estos jóvenes? Y acompañando esta segunda pregunta, la sociedad cambia cada vez más rápido, sin embargo, la Iglesia tiende a ser conservadora. ¿El cambio debe ser en la sociedad o en la Iglesia? Vamos a ver, la Iglesia está llamada a presentar los grandes valores del Evangelio, que son eternos, a este mundo cambiante. Con lo cual es muy importante que seamos capaces de tener una comunicación directa que incida en las dudas de nuestro tiempo, ¿eh? Yo creo que el problema no es tanto que el mensaje de la Iglesia haya quedado anquilosado, en absoluto, ¿eh? El mensaje de la Iglesia, esos valores que el catecismo recoge, son eternos. La clave está en nuestra comunicación, la clave está en cómo hacer que esos valores conjuguen, respondan al deseo de felicidad que tienen nuestros jóvenes. Creo que la Iglesia tiene el mejor producto, lo digo claramente, creo que la Iglesia, perdonad que hable en estos términos, ¿no?, así un poco empresariales, creo que tenemos el mejor producto, pero es verdad que tenemos un problema comunicativo, porque lo que es increíble es que teniendo el mejor producto, que es el Evangelio, todavía seamos vistos como rancios. Dice uno, aquí hay algún problema, algo me he perdido yo aquí, porque creo que existe, por lo tanto. Y por ejemplo, el Evangelio de la castidad es maravilloso en medio de este mundo en el que los jóvenes están teniendo la experiencia de lo que es la cultura del rollo, del usar y tirar, de cómo he sido usado y cómo ahora prescinden de mí, como si de un cline se tratase, y tienen mucho sufrimiento. Hay muchísimos jóvenes que están sufriendo porque se han sentido utilizados como un clines y les gustaría ser queridos y amados y no utilizados. Claro, cuando la Iglesia predica ese evangelio de la castidad en el amor, eso tenemos que tener la capacidad de expresarlo como algo liberador, por Dios, como algo liberador, como una buena noticia, no como lo contrario, ¿no? Entonces creo que aquí ese reto comunicativo, pues ahí está. Esta es para don Mario y creo que puede seguir un poquito el hilo argumental que hacía don José Ignacio. ¿No cree que el punto de referencia para jóvenes, matrimonios, nuevas vocaciones, sería dar a conocer en las diócesis a los movimientos, comunidades, grupos religiosos? Sí, vamos a ver, el Papa dice algo muy claro, siendo que el número exacto es el 200 de Amoris Laetitia. Dice, la principal contribución de la pastoral familiar, dice, es la parroquia. Dice explícitamente el Papa, la principal contribución de la pastoral familiar es la parroquia. Donde se vierten, donde se armonizan, creo que usa esa palabra, se armonizan los aportes, las aportaciones de los movimientos, comunidades, etc. Evidentemente, el Espíritu Santo genera diversos dones y carismas, todos los genera Él, ¿no? Y en la Iglesia ha generado muchísimos dones y carismas, que son un don del Espíritu Santo, ¿no? Y lo que nosotros tenemos que hacer es ciertamente saber alentarlos, saber hacerlos presentes y también saber armonizarlos. Por eso antes decía que el Papa decía que la parroquia es una familia de familias.
Entonces, todos los carismas son armonizados en esa pastoral de conjunto, en esa pastoral que es un flujo de gracia, y vista esa parroquia como la Iglesia en medio de sus hijos e hijas, la Iglesia en medio de su pueblo, ¿no? Y evidentemente es tarea de los obispos discernir los carismas. El obispo en la Iglesia está puesto con el don de discernimiento para su diócesis, y de gobierno. De hecho, es curioso que cuando se realiza la ordenación episcopal, y hace poco estuvimos, la última que estuvimos fue la de Soria, se pide el don de gobierno, el don de gobierno para quien no ha sido ordenado, ¿no? Por tanto, un don de discernimiento último en la diócesis, ¿no? Y el obispo tiene que ver también cómo discernir ciertamente y cómo hacer que ese don suscitado en una diócesis pues sea asumido y sea acogido y multiplicado, potenciado por todos los carismas que están en la diócesis y de modo concreto en esa parroquia que es la presencia de la Iglesia entre sus hijos e hijas, como explícitamente dice el Papa. Para don Juan Carlos Elizalde, aparentemente podría parecer una pregunta trampa, pero yo creo que está realizada con sinceridad, ¿no?, con cariño y con pena. Dice: ¿cómo ven a sus sacerdotes en este sentido? ¿Esperanzados o un poco perdidos y desorientados? Yo he avisado, ¿eh? No sé si hay alguien de Vitoria. Avisa es avisado. No sé si hay alguien de Vitoria aquí. Que levanten la mano Sí, veo a muchos algunos de Vitoria, sí. Hombre, de todo, como en botica. Yo creo que cada uno es un poco también producto, cada sacerdote, de su historia personal, de su historia diocesana. Lo que es más claro es que hoy, aquí y ahora, la Iglesia está alimentando una identidad sacerdotal muy neta, muy entusiasmante, muy común a Pedro y a Roma. Es decir, los tres obispos podemos estar hablando con toda libertad sin ponernos de acuerdo porque somos obispos de la Iglesia Católica y pensamos lo mismo respecto al sacerdocio, por ejemplo. Entonces, hoy se está trabajando, en lo poco que yo conozco, en el año que llevo, pues muy conjuntamente en una identidad muy clara del sacerdote como pastor, como hombre de Dios, desde la oración, desde los sacramentos, implicado con olor a abeja en temas sociales, en los últimos, en los más pobres. Es decir, igual hace 20 años había sacerdotes muy espirituales y sacerdotes más sociales, o había una oposición más entre progresistas y tradicionalistas. Hoy el frente de evangelización es tan inmenso que seríamos idiotas si estuviéramos entre nosotros a codazos. Entonces, el cauce amplio y común que se ha ido abriendo con el Papa Juan Pablo, Benedicto, Francisco, pues realmente cabemos todos. Y en esa misma línea, yo creo que también nuestros sacerdotes y nuestras diócesis estamos caminando mayoritariamente. Yo creo que hoy hay pocas resistencias a ese camino entusiasmante, amplio del cauce de la Iglesia. Entonces, yo creo que va prevaleciendo el ánimo. Bueno, para don Mario, es una pregunta un poco larga. Es sobre una situación, yo la he vivido de cerca en el colegio de mis hijos. Y afortunadamente creo que el colegio ha actuado muy correctamente. La pregunta sobre la ideología de género, el tema de la transexualidad. Personas que desde que tienen uso de razón sienten que su cuerpo no se corresponde con su ser interior, llegando hasta el suicidio. Estas personas que han nacido en una familia creyente y tienen una lucha muy dura porque su conciencia vive una contradicción, estas personas no han elegido ser así. ¿Qué palabra se puede dar al resto de creyentes, es decir, a todos los demás, para que entiendan que no eligen la identidad que les viene dada? Gracias. Sí, lo he apuntado antes un poco en la intervención mía, ¿no? Que las personas tienen que ser absolutamente respetadas y acogidas y acompañadas. Y en el caso y en la cuestión, además, de la infancia, pues démonos cuenta que es una personalidad que se va haciendo y que se va madurando, ¿no? Y, por tanto, conviene que sea acompañada con personas
no solo con la buena voluntad, sino también con la destreza y los conocimientos para poder acompañar esas situaciones difíciles. En este caso, he de decir que también la familia vive con perplejidad y muchas veces pues no sabe cómo actuar mejor para con sus hijos, ¿no? Por eso pienso que el dejarse acompañar y ayudar por personas expertas es muy importante. Y como antes decía, Jesucristo, el Señor, tiene 100 ovejas. También estas personas pertenecen a Cristo el Señor y, por tanto, tienen que ser acogidas, acompañadas, respetadas y hacer un camino con ellas. Y viendo que son etapas pues de ir madurando la personalidad de ese niño, de esa niña, pues deben ser acompañadas y orientadas por personas que bien entiendan y que conozcan estas situaciones. Otra pregunta que dice que es para cualquiera de vosotros. ¿Por qué consideran que, habiendo sido nuestra tierra tan católica, es ahora, junto con Cataluña, la que tiene menos niños que piden clase de religión y con menor práctica religiosa? Pues que responda cualquiera, a ver si aparece. Bueno. Venga, José Ignacio, hace tiempo que no hablas. Vamos a ver. Es un hecho, y esto además es motivo de comentario entre los obispos, que el mapa religioso de España ha cambiado completamente. Antes eran mucho más religiosos los pueblos que las ciudades. Y antes era mucho más religioso el norte que el sur. Ahora es al revés. El norte es mucho menos religioso que el sur y las ciudades son más religiosas que los pueblos. Casi los pueblos es lo más duro, nuestros pueblos pequeños, ¿no?, en su vivencia de la religiosidad. Entonces es un cambio increíble. ¿En cuántas décadas se ha dado? No sé, eso no, pero vamos, un cambio bastante rápido para ser un cambio sociológico como ese. Yo creo que alguna tesis doctoral sería bueno, que tendría margen, ¿no?, de entrar por ahí. La explicación no puede ser sencilla, es compleja, o sea, aquí hay muchos factores, ¿no? Pero yo diría que en primer lugar hubo un tal Jesús de Nazaret que dijo que el dinero corrompe mucho, que es difícil servir a dos señores, y el norte de España también ha sido más rico que el sur. Y en un momento determinado el desarrollo industrial, económico, fácilmente introduce formas de vida secularizantes y fácilmente nos entregamos al dios dinero. Eso es un factor. El tema de las ideologías también, obviamente, es un factor clave. El tema de las ideologías. Entre nosotros sabemos, ayer pues en la entrevista que se publicó en El Correo, yo una cosa que dije, bueno, no sé si se publicó, pero decir si la dije por lo menos, porque uno no sé si fue literalmente recogido, ¿no? Pero sí recuerdo haber dicho en esa entrevista pues que ETA ha hecho un gran daño no solo a las víctimas directamente, sino a la religiosidad de nuestra juventud. Le ha hecho un daño inmenso. Pues porque cuando se vive determinados ideales, pseudo-ideales, de una manera fanática, acaba siendo una especie de un pseudo-ideal, una pseudo-religiosidad. Eso obviamente ha hecho un gran daño. Creo que también el tema de la religiosidad popular explica también un poco este factor. Quizás nosotros, en el contexto del norte de España, nos hemos desligado más de la religiosidad popular y, sin embargo, en el sur a veces nos reímos de la religiosidad popular. Eso son unas formas religiosas un tanto superficiales, pero no es una religiosidad profunda. Ojo, que el tiempo ha demostrado que la religiosidad popular es un dique de contención muy potente frente a la secularización. Entonces, esa pregunta es compleja, Esa pregunta es muy compleja y yo he dado aquí 2 o 3 retazos. También es muy importante nosotros, o sea, como el clero ha vivido, ¿no?, su crisis interior, porque a veces la crisis nuestra, ad intra, pues influye también bastante después en la religiosidad ad extra. Bueno. Yo añadiría, venga, adelante. Sí, un dato. Sin llegar a la violencia a la que has apuntado y sus consecuencias de ETA, un nacionalismo bastante exacerbado, y pasa también en Cataluña, una iglesia muy en sus fronteras nacionales, que no mira a Roma, a Pedro, que mira menos a la Iglesia Universal
claro, desfigura de alguna manera el horizonte vocacional. Entonces, cuando un joven de nuestra diócesis va a Cracovia, va a la JMJ y ve jóvenes de todo el mundo, de todas las razas, de todas las sensibilidades, bueno, se les ponga el corazón porque en su parroquia solamente va gente mayor y porque es una iglesia muy volcada hacia sí mismo, mirándose hacia sí misma y un poco narcisista, porque somos el ombligo del mundo. Entonces, la mirada universal, la comunión con Pedro, yo creo que da otro horizonte vocacional. Bueno, porque concretar la fisonomía de cualquiera falto yo. Yo diría, también el Papa lo dice, y lo dijo el Papa Benedicto XVI en una carta que se llamaba La emergencia educativa del año 2008, porque muchas veces también se ha renunciado a educar en la fe en las familias. Se ha renunciado a educar en la fe en las familias. Los primeros catequistas son los padres, donde se debe vivir la fe. La primera iglesia es la iglesia doméstica, la iglesia de las familias, ¿no? A veces nos hemos conformado con decir, bueno, como ya envío a mis hijos a catequesis o yo lo envío a un colegio religioso, pues ya está, ¿no? Bueno, pues yo pienso que el Papa precisamente hablaba de esa renuncia, a veces en las familias, de esa educación cristiana, ¿no? Y pues lo mismo ocurre en los domingos, ¿no? Pues muchas veces la misa es lo último que se relega, ¿no? Tenemos 1000 prioridades antes que la Eucaristía. Yo, siendo párroco de un pueblo de Andalucía, con la Sociedad Popular, pues la conozco bien, porque fui ordenado en Córdoba y hasta que me hicieron obispo auxiliar, pues estuve en Córdoba, y mi parroquia tenía 8 cofradías. Pues recuerdo que en una de ellas, que tenía como difícil acceso, ocurría lo que yo llamaba el desembarco de Normandía. Había una fila de coches y los padres iban depositando a los niños en la puerta de la parroquia, se iban a aparcar y tomaban del vermú mientras estaban los niños en misa. Claro, los niños decían, claro, los niños son niños pero no son tontos. Decían, si la misa es tan importante, ¿por qué mi padre y mi madre no vienen? Me desembarcan aquí en la puerta de la iglesia, ¿no? Entonces también yo pienso que las familias tenemos que preguntarnos, ¿somos iglesia doméstica? ¿En nuestra familia se transmite el Evangelio? ¿Rezamos juntos? ¿Se escucha la palabra de Dios? ¿Bendecimos la mesa? ¿Y vamos a la Eucaristía, a la misa, al fin de semana como un acto familiar? Bueno, también quizá examen de conciencia de cómo esa transmisión de la fe en las familias se ha debilitado. Juntos. Decían, si la misa es tan importante, ¿por qué mi padre y mi madre no vienen? Me desembarcan aquí en la puerta de la iglesia, ¿no? Entonces también yo pienso que las familias tenemos que preguntarnos, ¿somos iglesia doméstica? ¿En nuestra familia se transmite el Evangelio? ¿Rezamos juntos? ¿Se escucha la palabra de Dios? ¿Bendecimos la mesa, y vamos a la Eucaristía, a la misa, al fin de semana, como un acto familiar? Bueno, también quizá examen de conciencia de cómo esa transmisión de la fe en las familias se ha debilitado. Bueno, vamos a ir terminando. Hay una pregunta que iba dirigida a don Juan Carlos Elizalde y que él me sugiere que, bueno, más que sea pública, que es a la persona que lo ha hecho, que le invita a que se acerque después de cuando acabe este acto. Es alguien que hablaba sobre un asunto personal de un hijo de 46 años. Ella lo sabe, después de este acto, que se junte con don Juan Carlos Elizalde. Y el resto, pues, es un poco para todos. Yo, de hecho, hay alguna a la que me sumo con mucho grado, porque dicen si nos van a dar indulgencia plenaria por venir y acudir a escucharles, ¿no?, en un sábado como este con tan mal tiempo. Yo, vamos. Les hemos hecho un favor de que iban a hacer con tan mal tiempo. Pues venir aquí, lo que no sé si enviarles un jamón a cada uno, vamos. Por venir a entretenerles esta mañana. Si tienen potestad para ello, yo creo que lo de la indulgencia solo el Santo Padre lo puede hacer, solo el Santo Padre, nosotros no tenemos. Yo lo que sí pido indulgencia plenaria para irme al Ave María, que dentro de 15 minutos tengo que celebrar misa. Así que... Estamos para terminar con el Ángelus ahora mismo a las 12. Y había uno que pedía un favor
decía, quiero que digan unos versículos de la Biblia, versículos de esperanza, para que me vaya bendecido y empoderado de fe. Yo, con su permiso, con el permiso de todos ustedes, he buscado en Internet y 3 primeros versículos del Salmo 71, que dice: tú eres mi esperanza, Señor, en ti he buscado refugio, no me decepciones, rescátame y libérame porque eres justo. Escúchame y sálvame, sé tú mi roca, donde acudo a refugiarme, pues tú dijiste la orden de salvarme, tú eres mi roca y mi fortaleza. Perfecto. Muy bien.